Muy buenas tardes, estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de literatura. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me imagino que ustedes han estado pendientes de una serie de situaciones, las festividades de fin de año, etcétera. Y bueno, tras una breve etapa de catarsis, de todo ese estrés propio de esta temporada, vamos a retomar el curso de literatura. Y bueno, como ustedes están apreciando a través de sus respectivos monitores, el día de hoy vamos ya a incursionar en el desarrollo de la literatura peruana. Vamos a hablar en esta clase de la semana 11 acerca de la literatura colonial y acerca de la literatura republicana del siglo XIX. Es una clase muy amplia y por lo tanto entonces vamos a tener en cuenta varios datos que serán vertidos en esta presente clase. Así que atentos muchachos, por favor, si gustan pueden hacer alguna anotación breve en el material que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de descargar. Bueno, en relación al contenido, vamos a hablar en primera instancia acerca de las características de la literatura peruana y del proceso histórico que implica el desarrollo de esta, para luego apreciar el desarrollo de la literatura colonial. Hablaremos de la crónica, sus principales características, y entre los cronistas aparece el Inca Garcilaso de la Vega, el autor de esa famosa crónica titulada Comentarios Reales de los Incas. Finalmente, vamos a hablar acerca de la literatura republicana del siglo XIX y vamos a hablar acerca de la trascendencia de la primera propuesta literaria de esta etapa republicana, el costumbrismo. Hablaremos de sus características y de la importancia de Manuel Asensio Segura, autor del cual hablaremos en la siguiente clase con mucho mayor detalle. Bueno, eso es lo que trabajaremos el día de hoy. Así que, perfecto, muy bien. A ver, permiten. Uh -huh. Bien, a ver. Sí, ajá, pantalla completa, listo. Y bueno, lo voy a trasladar. Me permiten un segundo, por favor. Lo voy a trasladar a lo que significaría el almacenaje de esto. Y listo, ya empezamos en breve a desarrollar nuestra clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a empezar de una vez, no hay mayor preámbulo. Características de la literatura peruana. Tengamos en cuenta, estimados alumnos, lo siguiente, que nuestra literatura es muy amplia, es muy variada. Y por lo tanto, entonces, vamos a encontrar ciertos matices propios de la literatura peruana. Y es que la literatura peruana ha sido desarrollada desde tiempos muy remotos. Desde tiempos muy antiguos se practicó la creación verbal, la cual se difundió a través de la oralidad, ¿no? Entonces, algunos tipos de poesía, cánticos, de pronto relatos, todo ello es parte de nuestro bagaje cultural literario. Entonces, la literatura peruana se caracteriza en primera instancia porque incorpora diversas formas de expresar la literatura. Aquellas que están expresadas a través de la escritura, las obras que están expresadas a través de la oralidad, aquellas que se manifiestan a través del castellano y aquellas que se expresan a través de lenguas aborígenes, como es el caso del quechua, la lengua aborigen de mayor importancia. Y es por estos factores que la literatura peruana será considerada pluricultural, multilingüe, heterogénea e incluso inclusiva. Estas son las características de nuestra literatura, reitero, porque agrupa, engloba manifestaciones literarias expresadas de diversas maneras. Entonces, esto para empezar. Muy bien, dicho esto, apreciar las características de la literatura peruana, veamos el proceso histórico que implica su desarrollo. Vamos a poder apreciar entonces el desarrollo de la literatura peruana en tres épocas claramente marcadas: en la época prehispánica, en la época colonial y en la época republicana. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Cuando hablamos de la literatura peruana desarrollada en la época prehispánica, estamos haciendo referencia a todas aquellas manifestaciones literarias desarrolladas hasta el siglo XVI. Es decir, estamos haciendo referencia al conjunto de composiciones de carácter oral desarrolladas antes de la llegada de los españoles. Entonces, en los pueblos muy antiguos se practicó diversas formas de creación literaria, de creación verbal, difundidas, reitero, a través de la oralidad, ¿no? Sin embargo, hay que tener en consideración un detalle muy peculiar. Cuando los incas empezaron a conquistar y subyugar a otros pueblos, los incas impusieron su religiosidad e impusieron también su idioma, el antiguo runasimi, que es lo que vamos a conocer como quechua. Sin embargo, los incas conquistaron a varios pueblos, pero respetaron la cultura de esos pueblos. Relatos entonces que hacían referencia a la creación, al surgimiento de esos pueblos diversos, fueron conservados. Pero los incas al mismo tiempo desarrollaron su propia literatura. Literatura, reitero, expresada en lengua quechua y difundidas a través de la oralidad. Tal es así entonces que podríamos encontrarnos una serie de manifestaciones literarias y las destacaremos desde un enfoque occidental. Es evidente que los incas desconocían el manejo del concepto de géneros literarios, pero ustedes sí lo conocen. Entonces, vamos a aplicar el concepto de géneros literarios para apreciar la variedad literaria que es en cierta medida pues bastante importante. Y podríamos afirmar entonces de que los incas cultivaron una especie de épica que estuvo constituida por mitos, por leyendas, y dentro de esas leyendas cabe mencionar algunas que hacen referencia a la creación y fundación del imperio, como los hermanos Ayar, como Manco Cápac y Mama Ocllo. Pero también dentro de la épica aparecen las importantes hazañas de determinados héroes. Hay relatos que se centran en ello y estos relatos se van a convertir en la base de la memoria histórica de los incas. Entonces, sí, pues hubo una especie de épica desarrollada por los incas. Pero también el género lírico fue desarrollado por los incas. Más adelante, cuando llegan los cronistas, ellos nos van a informar de la existencia de poetas especializados en el desarrollo de este género. A estos poetas se les conoció como jarabicus, y fueron los jarabicus aquellos quienes desarrollaron diversas formas líricas o especies, como ustedes quieran llamarlo. Dentro de las más importantes podríamos hacer referencia, por ejemplo, a los jailis. ¿Qué eran los jailis? Himnos cantados con alegría, con bastante efusividad, con emoción, que estaban relacionados con actividades agrícolas y con actividades religiosas como la adoración al dios Sol. Entonces, jailis, ¿no?, aparecían dentro de la poesía quechua prehispánica. Como también podríamos hacer referencia al jarawi. El jarawi era una forma lírica de temática amorosa, una forma poética que expresaba dolor, ¿sí?, angustia por la ausencia de la persona amada. Y el jarawi va a ser importante porque años después Mariano Melgar lo va a resemantizar y transformará ese jarawi en lo que conoceremos como el yarabí, una poesía lírica que expresa precisamente el dolor por esta situación amorosa de abandono, de olvido, de decepción. Muy bien. Pero también, dentro de esas formas líricas diversas, podríamos hablar del huanca, un canto fúnebre, y otras formas líricas como el aymoray, el ayataki, el huacataki y otras. Ahora, en cuanto al desarrollo del género dramático, lamentablemente no encontramos, no se ha hallado un texto dramático de esa etapa antigua. Sin embargo, se cree que los incas cultivaron cierta forma de representación escénica de naturaleza desconocida.
Por lo tanto, la información aquí es limitada. En lo que sí tenemos vestigios, tenemos pruebas, es acerca del desarrollo del género, tanto épico como lírico. Esto, entonces, en cuanto al desarrollo de esta literatura desarrollada ante la llegada de los españoles. Pero pasa el tiempo y los españoles llegan al Nuevo Mundo y por ende a nuestro territorio en 1532. Y a partir de la llegada de los españoles vamos a poder apreciar el desarrollo de la literatura que vamos a considerarla como de la etapa colonial. Entonces, cuando llegan los españoles, estos van a imponer su cultura y por ende su religión y su idioma. El Perú entonces experimentará el establecimiento de una interrelación conflictiva entre la herencia cultural andina y la nueva cultura proveniente del mundo occidental. Por lo tanto, entonces, si los españoles impusieron su idioma, ¿qué pasará con el quechua? El quechua quedará relegado, se impondrá el castellano. Esta etapa colonial se podrá apreciar en tres momentos muy importantes y hablaremos de esos momentos. Un primer momento, que es el de la conquista, un segundo momento de estabilización colonial y finalmente un tercer momento denominado crisis del régimen colonial o que también será conocido como la emancipación. Entonces, tres momentos de esta época colonial. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo la literatura hegemónica, o sea, aquella que se difunde en lengua castellana, estará estrechamente influenciada por aquellas propuestas literarias que se están desarrollando en España en ese momento. Si los españoles llegaron en el siglo XVI, 1532, díganme ustedes, estimados alumnos, en el siglo XVI, ¿qué propuesta cultural literaria se está desarrollando en España? Vamos, la pregunta es para ustedes. Siglo XVI, vamos, ya hemos trabajado eso. ¿Opiniones? El Renacimiento. El Renacimiento, excelente, muy bien. Entonces, la influencia renacentista se podrá apreciar en algunos autores, como es el caso de los cronistas, y por eso es que aparece la imagen, ustedes lo están visualizando, del Inca Garcilaso de la Vega. O sea, ese tránsito entre medievalismo y renacimiento se evidenciará también en el plano literario. Correcto, muy bien. Pero pasa el tiempo y dentro de esta época colonial se aprecia el desarrollo de otra influencia literaria. Nos vamos a remitir al siglo XVII. En el siglo XVII en España, ¿qué propuesta estética se está imponiendo? El Vamos. barroco. El barroco, excelente. Y evidentemente los autores de esta etapa estarán influenciados por el barroco, por el lenguaje artificioso, por el uso de determinados recursos, ¿no? Ambigüedad entre realidad y ficción, de pronto idea de movimiento, todo esto que ustedes ya conocen, ¿no? Juan de Espinosa Medrano, Amarilis y también Diego de Ojeda, que era un español que vino a radicar aquí, como también Juan del Valle y Caviedes, estarán influenciados por el barroco. Pero avanza el tiempo y ya nos vamos a adentrar en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, ¿qué propuesta estética se está manifestando en España? Para ayudarles, es una propuesta estética que le da importancia a la racionalidad, ¿no? A la razón por encima de los sentimientos, a la verosimilitud, al fin didáctico. ¿Cómo se llama esa propuesta? Neoclasicismo o ilustración. Correcto, neoclasicismo. Y evidentemente esa literatura de influencia francesa también se apreciará en cierta medida en autores
como Pablo de Olavide, como Pedro Peralta y Barnuevo, o como en español que vino a radicar aquí al Perú, ¿no? Alonso Carrió de la Bandera, ¿no? Entonces, evidentemente esto es lo que vamos a apreciar en el desarrollo de esta literatura. Pero vamos a ver cómo la última etapa de la época colonial es conocida como emancipación, ¿no? Y ahí emerge, por ejemplo, la figura de Mariano Melgar como importante representante de nuestra literatura. Y vamos a ver entonces cómo la época colonial culmina y con la independencia del Perú llegaremos a una nueva época, la época republicana, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento podríamos hablar de la literatura del Perú independiente, una literatura que estará influenciada por aquellos movimientos literarios desarrollados en el continente, provenientes obviamente de Europa, y evidentemente es una literatura que se ha de caracterizar por elementos como transculturización, sincretismo y heterogeneidad. ¿Cuál es el primer movimiento literario de la época republicana? Nada menos y nada más que un tardío neoclasicismo que nosotros lo vamos a denominar costumbrismo. Y después del costumbrismo se apreciará el desarrollo del romanticismo y luego del realismo, pero al mismo tiempo, casi en esa misma época, se desarrolla el modernismo. Entraremos en una etapa conocida como posmodernismo de renovación literaria, para luego aperturar el campo para nuevas propuestas, como es el caso del vanguardismo y el indigenismo. Y entonces así apreciaremos el desarrollo de la literatura hasta la actualidad. Entonces, esto es lo que vamos a apreciar en cuanto a este proceso histórico. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, si esa es de pronto la literatura que tenía la hegemonía, ¿qué pasó con el quechua? Claro, entonces en la época colonial, por ejemplo, el quechua que fue relegado sirvió para la creación de determinadas obras como las teatrales o incluso oraciones religiosas, cuya finalidad era adoctrinar a la población nativa. Esto permitió el surgimiento del llamado teatro quechua colonial. Y el teatro quechua colonial consistía en la creación de obras teatrales en lengua quechua, pero siguiendo los modelos del teatro español del siglo de oro. De esa manera, entonces, vamos a ver que la obra representativa de ese teatro quechua colonial es nada menos y nada más que Ollantay, obra que seguramente ustedes ya conocen. Ahora, en la época republicana, ¿qué pasó con el quechua? El quechua, evidentemente, ha sido relegado, pero hay poblaciones indígenas que siguieron considerando la importancia del quechua para la creación literaria. Durante el siglo XX, por ejemplo, se hicieron recopilaciones de muchas de estas manifestaciones, es decir, mitos, poesía, relatos, etcétera. Hay autores que se encargaron de reivindicar la lengua quechua, y el más claro ejemplo lo encontraremos en José María Arguedas. José María Arguedas, entonces, es un autor que busca darle la connotación que merece el quechua. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de leer Los ríos profundos, pero en aquella novela vamos a ver cómo el autor trata de explicar algunas expresiones, algunas palabras en quechua. Claro, una forma de darle importancia a esta lengua. Incluso Arguedas también es el autor de un poemario escrito íntegramente en lengua quechua titulado Catatay, traducido al castellano, temblor. Entonces, eso es lo que vamos a valorar en cuanto a esa producción literaria en lengua quechua ya en esta época republicana. Bueno, reitero, con esto cerramos esta parte dedicada al proceso histórico de la literatura peruana, algo amplio en verdad, pero necesario para que ustedes comprendan nuestra literatura. Hablemos rápidamente de la literatura desarrollada en la época colonial y vamos a hablar acerca de la trascendencia de la crónica. ¿Qué es la crónica? ¿Cómo vamos a definir a la crónica? La crónica es una forma narrativa la cual va a buscar de alguna manera presentarnos una serie de acontecimientos, pero vamos a ver cómo es una forma narrativa
entendida como de pretensión histórica, o sea que busca darle importancia a los elementos históricos, sin serlo, porque evidentemente la crónica es una manifestación literaria. La crónica ha sido escrita por un testigo de los hechos en el momento en el cual estos se están produciendo, pero la información también puede ser obtenida interrogando directamente a los partícipes de dichos acontecimientos. ¿Por qué aparece la crónica? Porque el rey de España quería datos pormenorizados acerca del proceso de conquista. La crónica sirvió para informar al rey esos detalles y detalles en torno también a ese nuevo mundo al cual se enfrentaban los conquistadores. ¿De dónde surge la crónica? La crónica surge de la antigua cronología medieval, pero a diferencia de la cronología medieval, la crónica se caracteriza por otorgarle unidad a la exposición de los hechos y porque sigue un orden cronológico para los recuerdos que nos presenta el cronista. Ahora, muchas veces se suele confundir a la crónica con la historia. Tengamos en cuenta que se trata de discursos totalmente distintos. Y es que la historia se permite esbozar opiniones, críticas, juicios de valor. Las crónicas, en un principio, no realizaban esa visión crítica, carecía de esa visión crítica. Pero con el paso del tiempo, claro que la crónica también expresará cierta crítica. Además, la crónica estará marcada por el estilo y la personalidad de su autor. Y en su desarrollo vamos a ver cómo el cronista incorporará aspectos de la nueva realidad a la cual se está enfrentando. Es decir, incorpora aspectos relacionados con la naturaleza, el paisaje, expresiones culturales, etc. Por lo tanto, vamos a asumir que la crónica es una versión directa, a veces un tanto apasionada debido a que el autor de este tipo de narración busca exaltar un determinado acontecimiento. Ahora, datos adicionales que ustedes deben tener en cuenta. Las primeras crónicas que aparecieron fueron llamadas crónicas primitivas o crónicas de la soldadesca, las cuales fueron compuestas por personas de escasa instrucción o por personas como escribanos. Por lo tanto, el estilo de estas crónicas en relación al lenguaje era muy rudimentario, muy tosco. En esas primeras crónicas había ausencia de detalles, se evidenciaba el deslumbramiento del cronista ante el nuevo mundo, pero también vamos a ver cómo no habían opiniones. Poco a poco, en la evolución del desarrollo de crónicas, las crónicas irán expresando opiniones. También vamos a ver cómo habrá un manifiesto interés del cronista por instituciones y costumbres antiguas, y en cierta medida esto lo acerca a la historia, ¿sí? Pero hay diferencias, reitero, entre crónica e historia. Hablemos de los cronistas. Hay cronistas evidentemente españoles. Hay muchos como Juan de Betanzos, Martín de Murúa, José de Acosta, Pedro Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Mena, entre otros. Pero también encontraremos cronistas indígenas como Titu Cusi Yupanqui, Juan Santa Cruz Pachacuti y Felipe Guamán Poma de Ayala. Y si hay cronistas españoles y si hay cronistas indígenas, evidentemente la mezcla racial desembocará en la presencia del mestizo y por lo tanto encontraremos cronistas mestizos, como es el caso de Blas Valera y como es el caso de quizás el cronista más importante para nosotros. Nos estamos refiriendo al Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega nació en el Cusco en el año 1539. Es hijo de un capitán español llamado Sebastián Garcilaso de la Vega y de una ilustre princesa inca llamada Isabel Chimpu Oclio. Es considerado entonces el Inca Garcilaso de la Vega como el primer peruano, no solamente de la perspectiva racial, sino desde la perspectiva cultural. Fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Ahora, ¿por qué tiene este nombre? Porque, bueno, una costumbre de la época era nombrar a los vástagos, nombrar a los hijos
con el nombre de una ilustre personalidad dentro de la familia. O sea, si alguien había destacado dentro de la familia, se le ponía el mismo nombre a los hijos. Ese fue el caso entonces de el cronista cusqueño, quien más adelante se hará llamar como Inca Garcilaso de la Vega. Es muy particular la vida de este cronista porque él tuvo una doble formación. Su padre, el capitán español, a través de maestros españoles, le inculcó el aprendizaje de latín y de la doctrina católica, mientras que por parte de familiares maternos tuvo acceso a una serie de historias, leyendas, tradiciones propias de la época incaica. Pero también el Inca Garcilaso de la Vega fue militar y participó de las guerras civiles junto a su padre. Cuando murió el capitán español y siguiendo lo que manifestaba el testamento que éste había dejado, el Inca Garcilaso de la Vega, para complementar su formación, abandonó el Perú y se trasladó hasta España. En España aprovechó la oportunidad para pedir una recompensa por la participación de su padre en las guerras civiles, pero se le negó ello, ya que al padre se le había acusado de traidor. Y se le negó también el regreso hacia el Perú. El Inca Garcilaso de la Vega nunca más retornó a su natal Cusco. Tuvo que quedarse a vivir en España. Finalmente prosiguió su carrera militar hasta que dejó la milicia y decidió radicar en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba empezó a recopilar datos e informaciones bastante importantes porque le permitió con ello elaborar sus más destacadas obras, entre ellas la traducción del italiano al español de los diálogos de amor de León Hebreo. También destaca la genealogía de Garci Pérez de Vargas y también aquella relación histórica novelesca que hace referencia a la fallida expedición liderada por Hernando de Soto bajo el título de La Florida del Inca. Sin embargo, la obra de mayor importancia y de madurez que nos ha otorgado el Inca Garcilaso de la Vega es indudablemente Comentarios Reales de los Incas. Comentarios Reales de los Incas nos presenta una visión enciclopédica de lo que ha significado el Perú pre-incaico, el Perú incaico y los primeros momentos de estancia de los españoles durante el proceso de conquista. Comentarios Reales de los Incas, entonces, estructuralmente nos presenta el desarrollo de dos partes. La primera parte fue publicada en Lisboa, Portugal, y data del año 1609. En esta primera parte, el Inca Garcilaso de la Vega hace referencia a algunos aspectos de ese antiguo Perú. Hace referencia entonces a la flora, la fauna, la geografía de ese Perú pre-incaico. Posteriormente, centra su atención en el incanato. Y entonces nos habla acerca del origen de los incas, su organización, su religión, su diversa forma de gobierno, hasta la llegada de los españoles y esa interacción entre el inca y los primeros conquistadores. ¿Por qué resalta esta primera parte de los comentarios reales de los incas? Porque aquí vamos a ver cómo se evidencia el deseo del Inca Garcilaso de la Vega de corregir a otros cronistas y al mismo tiempo se evidencia la proyección de su propia personalidad como autor competente, manifestando su dominio del quechua y sobre todo su doble origen, su origen inca y su origen español. La segunda parte de los comentarios reales de los incas es una publicación póstuma, es decir, se publicó un año después del deceso del cronista. Él murió en 1616, bueno, en 1617, en la ciudad de Córdoba, España. Apareció la segunda parte de los comentarios reales bajo el título de Historia General del Perú. Historia General del Perú esboza fundamentalmente dos temas: el proceso de conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. Sin embargo, hay que aclarar que para la composición de esta segunda parte hubo una motivación psicológica en el cronista cusqueño, y ello fue reivindicar la figura del padre al cual se le había calumniado
ante los personeros de la corona, catalogándolo de traidor. O sea, lo que buscaba era evidentemente brindar una imagen distinta de su progenitor. Gracias a comentarios reales de los incas, evidentemente Ilín Garcilaso de la Vega se convertirá en un escritor reconocido. A él se le va a catalogar como un prosista experto, armónico y sereno. Reitero el dato, si gustan lo apuntan. El Inca Garcilaso de la Vega es catalogado como un prosista experto, armónico y sereno. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es lo que destaca en él. Y en cuanto a su obra más importante, Comentarios Reales de los Incas, es una obra de gran proyección indigenista, donde lo histórico es lo más importante e incluso lo histórico se impone a lo literario. Pero hay momentos en donde ocurre lo contrario, es decir, lo literario se va a imponer a lo histórico. Es un detalle muy particular de esta obra. Muy bien, dejemos de lado entonces a la literatura colonial y rápidamente vamos a hablar acerca de esta literatura republicana del siglo XIX. Entonces, vamos a apreciar cómo se ha desarrollado la época colonial, se ha producido la emancipación y por lo tanto el Perú ahora es una nación libre, entre comillas, una nación independiente. Lo vamos a ver cómo en ese marco contextual, ¿sí? En donde emerge esta nueva república, aparece esta propuesta literaria llamada costumbrismo. Por eso decimos que el costumbrismo aparece en el siguiente contexto. Surge justamente cuando se da inicio a la época republicana. Era un periodo totalmente desordenado e inestable. Esto como consecuencia de la gesta emancipadora. Las guerras de independencia habían acentuado las diferencias entre las clases sociales y al mismo tiempo los caudillos militares exigieron gobernar esta nueva nación y habían constantes enfrentamientos y golpes de Estado y una total anarquía, ¿no? Ahí estarán inmersos, pues, Gamarra, Santa Cruz, Salaverry, etcétera, ¿no? Entonces, es el primer militarismo, el contexto en el cual se desarrolla el costumbrismo, ¿no? Por eso afirmamos, ¿no?, de que el costumbrismo aparece en un periodo desordenado e inestable. Las guerras de independencia habían acentuado esas diferencias y evidentemente vamos a ver cómo todo esto es propiciado pues por ciertas situaciones, ¿no? Desequilibrio entre esperanzas y realidades, en fin. Lo cierto es que como propuesta literaria, el costumbrismo nos va a presentar las frustraciones que experimentarán determinados sectores de la sociedad, las frustraciones de la decadente clase alta, la cual quería seguir gozando de privilegios de los cuales gozaba durante la colonia, y las frustraciones de la emergente clase media que aspiraba a esos privilegios. Por eso entre clase alta y clase media habrá un constante roce, disputas, diferencias. Al mismo tiempo, el costumbrismo va a describir a una sociedad en transición, una sociedad que evidentemente está cambiando. Pregunto, durante la colonia, ¿el poder en manos de quiénes estaban? Durante la colonia, ¿quiénes tenían el poder? Deben estar atentos, muchachos. ¿El poder en manos de Virrey, quiénes? ¿Perdón? el virrey. Del virrey, o sea, de los españoles, ¿verdad? Cuando se produce la emancipación, el poder a manos de quiénes pasarán. Si lo tenían los españoles, ahora el poder en manos de quiénes estarán. Los criollos. Excelente respuesta. Los criollos, ¿verdad? Y es una etapa de transición. Es lo que está de pronto la literatura costumbrista reflejando, ¿no? Pero vamos, entonces vamos a tener en cuenta esos pequeños detalles. Y algo más, el costumbrismo está en la búsqueda de la expresión nacional, es decir, en la institucionalidad, o sea, en la búsqueda de desarrollar, para que usted lo entienda, una literatura que sea propia,
una literatura de nosotros. Sí, tiene referentes, tiene influencia del neoclasicismo, sí, pero una literatura que nos identifique. Por eso es que está ambientada dentro de nuestra sociedad, por eso es que la forma de expresarse los personajes es muy propia de nosotros. Entonces, reitero, el costumbrismo está en la búsqueda de la expresión nacional, de una literatura que nos identifique, que sea nuestra. Eso es lo que vamos a apreciar en lo que respecta al costumbrismo y evidentemente como propuesta literaria nos presenta una serie de características. Veamos aquí cuáles son esas características. Entre ellas, por ejemplo, vamos a apreciar esa cercanía, ese apego a la realidad inmediata. O sea, la literatura costumbrista nos presenta lo más resaltante que está aconteciendo con la sociedad peruana, ya sea con la clase alta, con la clase media, con los sectores populares, etcétera. Al mismo tiempo, el costumbrismo se caracterizará por esa capacidad descriptiva de tipos y de costumbres. O sea, nos presenta una serie de personajes diversos propios de esa sociedad de los primeros momentos del siglo XIX. ¿Y qué tipo de personajes aparecen en nuestra sociedad? Y personajes que los vamos a encontrar en el día a día. Personajes como por ejemplo, podríamos hacer referencia a de pronto el chismoso, el arribista, el ayayero, ¿no? Personajes como el vivo, ¿no? O otros personajes como los políticos que mienten, los militares cobardes, las falsas beatas. Todos esos son los personajes que van a proliferar en la literatura costumbrista. Además, el costumbrismo, como propuesta literaria, destaca también por su tendencia satírica. Es decir, hay una intención burlesca. El autor busca burlarse de costumbres que se siguen practicando, quiere burlarse de determinados personajes, etcétera. Pero al mismo tiempo asume un tono realista y panfletario. Realista porque nos describe lo que está aconteciendo en la realidad, lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, de esa incipiente etapa concerniente al siglo XIX, pero también hay un tono panfletario. ¿Cómo entenderemos esto? Miren, el panfleto era un pequeño escrito, ¿sí? Era un texto no muy extenso, el cual se divulgaba subterfugiamente durante el proceso emancipador y de alguna manera criticaba al gobierno, al virrey, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay una intención panfletaria, ¿no? O sea, una intención de difamar o de criticar a instituciones y personajes. Eso se evidencia en la literatura costumbrista también. Pero al mismo tiempo, el costumbrismo se destaca por esa obsesión enjuiciadora desde una actitud moralizante. Obsesión enjuiciadora. ¿Qué es enjuiciar? Enjuiciar es criticar. O sea, la literatura costumbrista critica prácticas, vicios, costumbres, etcétera, pero no se queda solamente en la crítica, sino que también hay una finalidad moralizadora, o sea, critica, pero también recomienda, o sea, de alguna manera busca que se tome conciencia y se cambien esas prácticas, se cambien esas costumbres, ¿no? Actitud moralizada. ¿Se muestran costumbres preferentemente en la ciudad? Evidentemente sí. Hay una serie de costumbres que se practicaban en la colonia y que ahora que el Perú era, estoy hablando de los primeros momentos del siglo XIX, era un país republicano, aún se continúan practicando. Menciono algunas cuantas y seguramente ustedes, sí, creo que sí, han llegado a practicar algunas de ellas. Por ejemplo, costumbres de recreación para la población. Y dentro de estas costumbres, por ejemplo, hay una que sigue presente en nuestra sociedad y que se evidencia en los meses de octubre, por ejemplo. Y no me refiero a la procesión, ¿eh? Sino hay una costumbre recreativa. La gente asistía a un lugar para recrearse viendo un espectáculo. ¿Cuál es ese espectáculo de origen español que se evidencia en los meses de octubre?
A ver, vamos, un poquito vamos a pensar un poquito, vamos a tener en cuenta ello, ¿sí? ¿Alguna idea? Les ayudo. Y como seguramente ustedes se habrán percatado cuando transitan por la plaza de Hacho. Ya, más ayuda creo que no puedo. La corrida de toros. Efectivamente, la corrida de toros. Es una costumbre que se practicaba durante la colonia y que durante la República se sigue practicando incluso hasta nuestros días. ¿Se dan cuenta? Hay una costumbre también proveniente de España de recreación que incluso es referenciado por Abraham Valdelomar en su cuento más famoso. Entonces, ¿cuál era esa costumbre de recreación? Vamos. La pelea de gallos. Excelente, sí, pues la pelea de gallos. Efectivamente, entonces, miren, corrida de toros, peleas de gallos, costumbres que se seguían practicando. Por ejemplo, no sé si ustedes lo habrán hecho, los tiempos han cambiado, pero había una costumbre que de manera personal, yo cuando niño también lo llegué a practicar, ¿no? Los domingos de febrero. Y eso viene desde la época colonial. ¿Qué se hacía los domingos de febrero? Ir a la playa, no. Carnaval. Los carnavales, pues efectivamente, los carnavales, y viene desde esa época, pues colonial, ¿no? Y otras costumbres, como por ejemplo, pactar matrimonios con antelación. O sea, no había noviazgos, ¿no? Sino que, ya, mira, tu familia, mi familia, ¿qué te parece si nuestros hijos se casan? Ya, bueno, que se casen, ¿no? Entonces, era una costumbre. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay costumbres que se siguen practicando y se muestra, se registra a través de la literatura costumbrista. Finalmente, en cuanto a los medios de expresión del costumbrismo, podríamos hablar del periodismo. O sea, hay una proliferación de publicaciones periódicas, ¿no? El espejo de mi tierra, la bolsa, el cometa, el comercio, en fin, ¿no? El teatro también será un medio de expresión y básicamente la comedia y la poesía de tendencia satírica. Esos serán los medios de expresión del costumbrismo. ¿Quiénes son los representantes entonces más destacados del costumbrismo? Bueno, aquí aparecen estos dos grandes representantes de la literatura costumbrista. Por un lado aparece Felipe Pardo y Aliaga, quien representa el anticriollismo, y Manuel Asensio Segura, representante del criollismo. Los dos son rivales políticos y literarios. ¿Por qué decimos que son rivales políticos y literarios? A ver, ¿y por qué una propuesta es la antítesis de la otra? A ver, vamos a ver. En primer lugar, el criollismo, miren ustedes, y ustedes van a sacar las características por sí mismos. El criollismo, ¿sí?, se caracterizaba en primera instancia porque asumía una postura liberal. El anticriollismo, ¿qué postura asumirá? Chicos, vamos, falta poco, despertemos. Reitero la pregunta. El criollismo asume una postura liberal. ¿El anticriollismo qué tipo de postura? Es lo contrario, ¿ah? Conservacionista. Conservadora, ¿sí? Liberal, conservadora. Listo, así de simple. Si el criollismo se identificaba con la clase media y la clase popular, el anticriollismo, ¿con qué clase social se va a identificar? Clase alta. Clase alta o aristocracia, efectivamente. Si el criollismo criticaba a la colonia, ¿qué va a hacer el anticriollismo? ¿Lo va a criticar también? ¿Qué creen ustedes que hará con la colonia, con la imagen del pasado colonial? Lo voy a resaltar. Claro, lo va a resaltar, lo va a exaltar, ¿no? Efectivamente.
Si el criollismo recurría a un lenguaje popular, a un lenguaje simple, ¿el anticriollismo a qué tipo de lenguaje recurrirá? Un lenguaje culto. Culto, elegante, refinado. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a ver esas dos posturas, ¿no? Hablemos de Felipe Pardo y Aliaga como uno de los representantes de nuestro costumbrismo, ¿no? Pardo y Aliaga, de padre español, nació en Lima, pero por justamente esta suerte de anarquía propio del proceso emancipador, su familia lo llevó a España y en España tuvo la oportunidad de forjarse en la famosa academia, en este caso eh, eh, la Academia del Mirto, ¿no? Dirigida por Alberto Lista, una importante personalidad, y entre los partícipes de esta Academia del Mirto aparecía nada menos y nada más que José de Espronceda, escritor del romanticismo, pero de postura conservadora. Tras forjarse en ese lugar a la edad de 22 años, Felipe Pardo y Aliaga regresa al Perú para establecer una serie de negocios familiares, pero decide quedarse en el Perú e incursiona en el periodismo. Vamos a ver cómo a partir de ese momento asume una postura totalmente rivalizadora con Manuel Asensio Segura. Reitero, Felipe Pardo y Aliaga era conservador, estaba en contra de esa propuesta liberal de Asensio Segura, y además también habría que mencionar que se opuso abiertamente a Andrés de Santa Cruz y a la formación de la Confederación Perú-Boliviana. Incluso él estuvo como uno de los muchos que forjaron la intervención chilena. Posteriormente, entonces, vamos a ver cómo dentro del ámbito periodístico aparece El Espejo de mi Tierra, el periódico dirigido por Pardo y Aliaga, que fue opositor pues a la propuesta periodística y literaria de Manuel Asensio Segura. Sin embargo, ya en las postrimerías de su vida, la parálisis y la ceguera hicieron de que él se retire de la vida literaria. En cuanto a lo que significa su producción literaria, destacan sus comedias. ¿Sí? Dentro de esas comedias podríamos hablar, por ejemplo, de Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, de Una huérfana en Chorrillos. Esta última obra teatral prácticamente no se representó, pero la comedia de mayor importancia es Frutos de la Educación, una comedia que tiene una particularidad, ¿no? El hecho de expresar una abierta crítica hacia las prácticas liberales, ¿no? Don Eduardo es un comerciante inglés que estaba comprometido con Pepita. ¿Y qué pasó? Que en una ocasión descubre a Pepita bailando la zamacueca, un baile pecaminoso desde la perspectiva de los conservadores, ¿no? Un baile, imagínense, ¿no? En donde de pronto las formas contorneantes de Pepita escandalizaron al propio don Eduardo. O sea, ¿qué habría pasado con don Eduardo si de pronto apreciara el actual perreo o el baile de Anita? O sea, sería el colmo. En fin, bueno, lo cierto es que evidentemente ahí se evidencia una crítica hacia esas prácticas liberales. Ahora, dentro de la producción literaria de Felipe Pardo y Aliaga, también vamos a tener en consideración, por ejemplo, el desarrollo de artículos costumbristas, siendo uno de los más relevantes aquel que lleva por título Un viaje. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de leer Un viaje, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista de este artículo costumbrista? ¿Quién es el protagonista de Un viaje? El niño Goyito. El famoso niño Goyito, que sería, en este caso, en realidad un señor Gregorión, ¿no? ¿No? Porque evidentemente es un hombre que bordea los 50 años y a través de ese artículo se hace referencia de manera crítica, claro está, a cómo se hacen una serie de actos ceremoniosos y toda una parafernalia para que este individuo realice un viaje hacia Chile, ¿no? Pero además de artículos costumbristas, también aparece otras formas textuales que nos ha presentado pues Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? La poesía satírica, ¿no? A través de algunos títulos como Constitución Política,
el ministro del aspirante, qué guapo chico, el carnaval de Lima, corrida de toros, la nariz, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la importancia entonces de Felipe Pardo y Aliaga? Bueno, la importancia de él radica en que él desarrolla un estilo que podríamos catalogarlo como equilibrado, porque muestra reflexión y medida en los conceptos y además, cuando él se encarga de describir tanto costumbres como caracteres de personajes, procura que sus comparaciones sean objetivas. Bueno, eso es lo importante entonces que podríamos apreciar en la propuesta de Felipe Pardo y Aliaga. Evidentemente nuestra atención se ha de centrar en Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura, así rápidamente lo voy a detallar, evidentemente ya en nuestra siguiente clase, nació en Lima, se dedicó a la vida militar, pero después abandonó la milicia e incursionó en la vida civil, trabajando inicialmente para el Ministerio de Hacienda, pero poco a poco descubrirá que sus intereses iban por otros rumbos. Incursionó en el periodismo, a tal punto de dirigir y editar periódicos como La Bolsa y El Cometa, y además el breve Moscón, que también fue un periódico que en algún momento fue dirigido por este autor. En cuanto al plano literario, cultivó la poesía, la narrativa y sobre todo el teatro, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que significa la producción literaria de Manuel Asensio Segura, si hablamos del desarrollo de poesía, podríamos hablar de aquella lírica de tendencia satírica expresada a través de algunos títulos, de los más importantes, A las muchachas y La peli muertada. Y si hablamos de narrativa, destaca su novela histórica titulada Gonzalo Pizarro. Y si hablamos del teatro, creo que aquí aparece la mayor parte de su producción literaria. Podríamos hablar, por ejemplo, de algunos sainetes como Lances de Amancaes y el Cacharpari, o de aquella obra teatral de tendencia histórica titulada Blasco Núñez de Vela, o de sus comedias, entre las cuales aparece El Sargento Canuto, La Saya y el Manto, Ñacatita y Las Tres Viudas. Entonces, vamos a apreciar la gran trascendencia de Manuel Asensio Segura, a quien se le va a considerar como el padre del teatro nacional. ¿Por qué recibe esta denominación el escritor? En primer lugar, porque su producción teatral, su producción dramática, es abundante en relación a la producción teatral de Felipe Pardo y Aliaga. Y es que también es padre del Teatro Nacional porque en esas obras teatrales el autor nos presenta personajes típicos criollos propios de la Lima costumbrista, identificados con la clase media y con los estratos populares. Y a su vez también se le reconoce como padre del Teatro Nacional porque en esas obras teatrales el autor incorpora una serie de recursos lingüísticos de la época, como por ejemplo modismos y términos coloquiales y populares. En otras palabras, esa jerga criolla la incorpora. Y entonces esto permite de que ese teatro sea atractivo. La gente durante ese siglo XIX se aglomeraba para presenciar, ¿no?, aquellas representaciones teatrales, porque se identificaba con los personajes y sobre todo con la forma de expresarse de estos. Y bien, jóvenes, es bastante amplia esta clase, pero creo que hemos llegado al final de la misma y creo que en un momento adecuado. Bien, jovencitos, ha sido un gusto nuevamente reencontrarme con ustedes y bueno, hay preguntas que deben desarrollarse. No sé si ustedes están en la disposición, en la predisposición de quedarse un par de minutos o simplemente comparto las claves. Solamente un pequeño detalle porque no es que sea perfeccionista, pero no me gustan a veces algunas cosillas por ahí. Por ejemplo, en la alternativa A de la pregunta 3 se lee lo siguiente. Es una narración ficticia porque pretende retrata. No tiene sentido, ¿verdad? Ese retrata tiene que ir, pues, evidentemente, tiene que conjugarse de otra manera, ¿no? Entonces, pretende retratar, ¿sí? Falta una pequeña R, nada más. Eso es lo que quería mencionarles. Bueno, comparto las claves porque ya estamos en hora, ¿sí? Esas son las claves, por favor, tomen la captura de pantalla.
Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por prestar la debida atención del caso. Y bueno, conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense bastante, muchas gracias. Hora de almorzar y luego a estudiar. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Gracias. Chao, profe, cuídese, gracias. Cuídense. Gracias, profesor. Cuídense también. Nos vemos. Chao.